Hoy voy a predicar un mensaje de los cuales son mensajes que tienen que llevarte como cristiano a reflexionar sobre cómo estás caminando este tiempo con el Señor. Hablaba con diferentes personas esta semana y les recordaba que iba a comenzar una serie sobre los últimos tiempos, ¿se acuerdan? Y hablábamos que los últimos tiempos demandan cristianos comprometidos con Dios como nunca antes. Porque la gran pregunta es, pastor, ¿qué iglesia viene a buscar el Señor? Claro, los que no entienden dicen, ¿cómo que últimos tiempos? ¿Cómo que Dios viene? Claro, la palabra de Dios dice que Jesús, cuando se estaba por ir a los cielos, cuando estaba por ascender a los cielos, Él prometió que un día volvería a buscar a todos los que habían creído en Él. ¿Sabía eso? ¿Seguro? Y cuando Él prometió esto, la Biblia, escribieron en la Biblia un montón de profecías que cuando se fuesen cumpliendo, el Señor estaría a punto de regresar. Cuando hoy vamos a la palabra de Dios, nos encontramos, tienen frío, sueño, hambre. O dicen, ¿qué está por decirte, pastor? Pero las profecías están prácticamente cumplidas, podríamos discutir sobre algunas, pero las señales y los acontecimientos que están sucediendo nos hablan de que Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Usted tiene que decir amén. Maranata. Ese es el mensaje en el Nuevo Testamento. Maranata, el Señor viene pronto. Ya han pasado 2020 años. Ahora la gran pregunta que tenemos que hacer es, ¿y qué iglesia viene a buscar el Señor? Y cuando digo iglesia, no estoy diciendo el edificio apedreado esta mañana, sino que digo, ¿qué espera Dios de nosotros? Porque nosotros somos la iglesia. Mirá a alguno que tenga al lado, aunque tenga la oreja puesta, decirle, vos sos la iglesia. Claro, y la Biblia dice que la iglesia que Dios viene a buscar, escuchen, la iglesia que Dios viene a buscar, lo dice la Biblia, no es un invento mío, es una iglesia pura y sin arruga y sin mancha. Eso dice la Biblia, no es un invento mío, así es, pastor, ¿qué le pasó esta mañana? Por eso hoy quiero hablarte, escúchame bien, una lástima que no esté la imagen, pero hoy quiero hablarte para preparar o empezar a prepararnos como iglesia para lo que creemos puede ser el regreso del Señor, si el Señor lo dispone, porque si no podrán pasar miles de años más como han pasado hasta hoy 2020 años. Pero hoy quiero hablarte del pecado. ¿De qué? Del pecado. El pecado es una palabra griega o es un término griego que se llama hamartía. Nosotros lo que hemos podido estudiar la palabra hamartía significa errar al blanco, fallar. Y los cristianos erramos al blanco cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y sin embargo caminamos en un sentido contrario. El pecado tiene que ver, escuchen, el pecado tiene que ver con lo más importante en nuestra vida. Del Calvario para librarnos del pecado, para que un día cuando se acabe nuestra estadía terrenal podamos entrar al reino de los cielos. Así que para nosotros el pecado significa nada más y nada menos que la muerte de Jesús en la cruz por amor a nosotros. Así que el pecado, hamartía, caminar en sentido contrario, escuchen, termina siendo nuestro mayor enemigo. La gran pregunta es, pastor, ¿usted peca? Claro. Escuchen, yo necesito que se conecte conmigo. Pastor, ¿usted peca? Sí. No te voy a hacer que mires a alguien al lado, pero debe tener cara de pecador, ¿no? Pero una cosa es, porque la Biblia hace esta separación, y estoy entrando en el tema. Una cosa es pecar, equivocarme circunstancialmente ante situaciones de la vida, y otra cosa es vivir en pecado. A veces nos encontramos descalificados con Dios, escuche, no porque pequemos ocasionalmente en algunas situaciones de la vida, sino por vivir en un pecado.
Y esto es grave. Porque pecado, mire, yo se lo voy a decir rápido. Pecado es toda desviación a la voluntad de Dios y a su palabra. Pecado es todo lo que nos separa de Dios. Pecado es todo lo que va en contra de lo determinado por Dios en su palabra. Y la lista, que no la voy a leer en este momento, pero la lista de pecados en la Biblia es larga. Por eso es que Jesús dijo que Él vino a traer libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Porque el pecado esclaviza. Porque la gente que vive en un pecado determinado cree que puede saciar su carne y luego confesarse con Dios y está todo bien. Porque empezamos a negociar con Dios. Hay gente que dice, tranquilo pastor, yo lo puedo manejar. Creemos que el pecado nunca nos va a hacer daño, y sin embargo el pecado a la larga siempre termina lastimándote. Así comenzó el primero que dijo, bueno, me emborraché una vez y terminó siendo alcohólico. Así comenzó aquel que dijo, bueno, un cigarrillo no hace nada. Y hoy tiene 60 años, no tiene más pulmón y dice, no sé cómo dejarlo. Así comienza el pecado. El pecado siempre se presenta adorable, lindo, tentador. El pecado nunca Satanás te lo va a presentar como algo feo, cochino y que vos digas, guau, qué asco. El pecado siempre es lindo, el pecado siempre atrae. Por eso es que nuestra carne lo quiere, lo necesita. Porque el pecado siempre nos da algo que Dios no nos puede dar y Dios no nos quiere dar. Por eso Romanos 8:7 va a decir, los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, lo que mi carne quiere casi siempre es lo que Dios no quiere. ¿Lo tiene ahí? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco... Ahora, estoy introduciendo el tema nada más. Miren lo que dice Proverbios 6:27. Me olvidé de pasar los textos allá, que así que lo van a tener que buscar. Y después vamos a Jueces 13, para que lo tengan por ahí. Proverbios 6:27. Yo lo tengo acá, pero voy a esperar que aparezca para ustedes también. Proverbios 6:27 dice... Ahí está. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos, qué? Versículo 28. Miren, el que sigue. Si no, tengo que empezar a leer rápido. Dice, ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se... Claro, hay un dicho popular muy conocido. El que con fuego juega, con fuego se quema. Porque lo que está diciendo el escritor del Proverbio Salomón es, ¿habrá alguien que pueda jugar con el pecado y pensar que el pecado no le va a hacer nada? ¿Habrá alguien que piense que puede vivir una vida dicótoma entre agradar a Dios y vivir una vida del pecado? Y la respuesta claramente es no. Pastor, ¿cuál es el problema de vivir una vida de pecado? Porque la gente llega de allá afuera y entra a la iglesia con una vida desordenada, con una vida complicada. Pero escúchame, el día que vos entregaste tu vida a Cristo, Él tomó todos los pecados que vos habías cometido, lo echó al fondo del mar, dice la Biblia, y Él nunca más se acordará de tus pecados. Por eso, el problema del pecado no está en lo que hemos hecho en la vida pasada, porque eso está crucificado en la cruz. El problema del pecado es que el diablo quiere que mientras creemos que agradamos a Dios, vivamos una vida oculta. Ese es el problema del pecado. Por eso el apóstol Juan va a decir, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios. En otras palabras, ¿hay alguien pecador esta mañana? Y todos levantaríamos la mano y diríamos, yo pastor soy pecador. Ok, vos tenés un abogado. Pero cuando plantea si alguno hubiera pecado, lo que está diciendo es, no le estoy hablando a los que quieren vivir una vida en contra de lo que Dios estipuló en su palabra. Por eso nunca será lo mismo un pecado circunstancial ocasional
a un pecado permanente. Las dos cosas desagradan a Dios, pero una nos transforma a un hábito. Y ese hábito hace que se te cauterice la conciencia y hay un momento donde el pecado es automático y ni siquiera sentís culpa. Pero el pecado circunstancial casi siempre viene una convicción del Espíritu Santo y te hace dejar ese pecado. ¿Alguien me entiende esta mañana? Mire, las consecuencias rápidas del pecado. Número uno, el testimonio se viene abajo. Cuando alguien es recurrente en ciertos pecados, lo primero que te volvés es incrédulo, la gente no te cree nada. Pastor, ¿cómo sabe? Porque yo estuve en esa estación de la vida tantas veces. Porque yo pasé por ahí, yo llevo años conociendo a Dios, años sirviéndole a Dios, años echando moco, diríamos los jóvenes, a los adultos diríamos años haciendo las cosas mal. Por eso el gran problema del pecado es que lo primero que afecta es tu testimonio, te volvés incrédulo, nadie te cree nada. Lo segundo que genera el pecado es que pierde la confianza en la gente. Lo tercero es que el servicio a Dios se termina, porque en el momento que vos empezás a vivir para ese pecado, hay un momento donde Dios tiene que elegirte a vos o elegir al que viene atrás tuyo, que está siendo más fiel que vos. Y hay un momento donde Dios dice, ok, vos seguís con tu pecado, porque encontrás a alguien más fiel que vos. Así que hasta el servicio se acaba. Y lo cuarto que genera el pecado es que lo terminamos apartando de Dios. ¿Conoces gente allá afuera que dice, yo me aparté de Dios, pastor? Yo iba a la iglesia hace como 10 años. ¿Y qué te pasó? Y volví al alcohol. Y me empecé a pelear con mi esposa y un día me cansé y la cambié por otra. Claro, pecado. Por eso, no se preocupe que vamos a terminar bien este mensaje. Lo que pasa es que hay enseñanzas que nunca te di y que necesito darte en esta mañana. La gran pregunta ¿es costoso jugar con el pecado? El pecado, decía Carlos Velarde, siguiendo la vida, decía, se paga un alto precio por vivir barato. Porque el pecado a la larga es malo, pero a la corta es tan placentero. Satanás quiere matarte, pero mientras te distrae. Y en el camino a la destrucción, Satanás sabe que mientras más tiempo pierdas en el pecado, más lejos estás del propósito de Dios. ¿Sabías eso? Hoy quiero hablarte de Sansón. ¿Cuánto conocen la historia de Sansón? Jueces capítulo 13, versículo 1. Tengo tiempo porque acorté la adoración por las piedras, así que tenemos tiempo. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los que, mira esa palabra, los filisteos, por 40 años. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoah. Su mujer nunca había tenido hijos, porque era estéril. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Este niño que estaba por nacer, este niño que le dice el ángel que vendría, es Sansón. Sansón es el protagonista de una de las historias más fracasadas en la Biblia. Sansón era llamado por Dios a ser un juez, un libertador, un hombre que traería en un pueblo libertad luego de más de muchísimos años o 40 años de esclavitud. Sansón era un hombre que estaba siendo gestado en un milagro porque su mamá era estéril. Sansón era un hombre elegido con un propósito de parte de Dios. Y ser nazareo quería decir que Dios lo había elegido con una misión, así que él no podía contaminarse, no podía cortarse el pelo, no podía rasurarse la barba, no podía tomar alcohol, no podía andar de joda por ahí, porque él era un hombre apartado con Dios. Y la madre y el padre, de tanto pedirle a Dios algo para romper la esterilidad, Dios le da el hijo, pero le da con un pacto. Le dice, nunca le cortes el pelo, porque la señal de que yo estoy con él es su pelo largo. Así que en Sansón, mientras había pelo, había unción, había poder. Sansón era un hombre que lo tenía todo, pero que nunca logró cumplir con el plan de Dios.
¿Por qué? Diga conmigo, por sus pecados. Ahora, cuando uno plantea el término pecado en la calle, afuera, la gente que nunca viene a la iglesia, te dicen, qué anticuado, eso ya no se usa, ¿qué tiene de malo? Porque nosotros estamos dentro de la iglesia, intentamos vivir como Dios manda, pero casi siempre negociamos con Dios. Entonces uno cree que puede manejarlo, que puede dominarlo, que aunque sea un término un poco anticuado, bueno, hay que entender a Dios. Cuando Dios escribió la Biblia hace tantos años atrás, ¿escuché esa cosa o no? Como que Dios se puede modernizar ahora, ¿no? Bueno, Dios a veces te adapta un poco a la cultura. Ahora sí se puede un poquito, antes no. Escuchen, el problema está en nuestras convicciones. El problema está en nuestras... Un pastor alguna vez dijo, la primera vez siempre es un error, la segunda ciertamente siempre es una decisión. La primera vez puedes haber metido la pata, la segunda vez decidiste meter la pata. La primera vez no lo pudiste manejar, la segunda vez sí lo podías manejar. Lo que pasa es que a veces intentamos vivir una mentira, queremos intentar que no. Y Sansón, el hombre al cual hoy te voy a hablar, él hizo todo mal porque quiso vivir lejos de Dios, aunque él sabía que tenía una misión de parte de Dios. Versículo 4 hasta el 6 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada, Jueces 16:4, perdón. Jueces 16:4. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Fueron a visitar a los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñalo y descubren qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y dominarlo y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Entonces Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y cómo hay que atarte para que seas. Miren, Sansón siempre hizo todo mal. A él le gustaba transgredir, era así medio, no sé, le gustaba. Así que cuando él empezó a ser un joven ya con mucha fuerza, se empezó a meter en problemas de pollero. Fue y se le agarró una filistea. ¿Se acuerdan que eran los enemigos de los filisteos, no? Agarró la filistea. Cuando llega a la boda, se entera que el padre de la novia se le entregó al tío. Así que el tipo se enoja ese día y no sé cuántos miles mata de filisteo. Después se va a un cabaret, consigue una prostituta, se enamora de la prostituta, está con la prostituta. Siempre quería transgredir, siempre estaba en problemas de pollera. Claro, el problema de Sansón era las mujeres, como de otros puede ser otra cosa. El problema es que en un momento él se encuentra con una mujer llamada Dalila. Dalila no era cualquier mujer, era una mujer profesional en este trabajo. La contrataron los filisteos para ver si podía encontrar el secreto y destruir a Sansón. Así que Dalila empieza a conocer a Sansón. ¿Sabe qué significa Dalila? Dalila significa la que te saca las fuerzas. Y si tendríamos que aplicarlo al siglo XXI, hoy podríamos decir que Dalila se ha transformado en un espíritu diabólico que lo que está intentando hacer en los hijos de Dios es quitarnos la fuerza. Por eso hay tanta gente postergada, tanta gente que vive en pecado, tanta gente que piensa que puede agradar a Dios, tanta gente que peca hoy, en un rato se confiesa con Dios y mañana vuelve al mismo pecado, porque intentan pensar que pueden negociar con Dios lo que en realidad Dios determinó que es lo que nos hace daño. Por eso Dalila se manifiesta hoy en día como aquellos que están todo el tiempo con ganas de hacer grandes cosas para Dios, pero nunca llegan a nada. Porque hay algo que te saca la fuerza. Pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que te saca la fuerza? ¿Qué es la situación, la persona, el vicio, la atadura, el problema espiritual, que vos querés avanzar, querés crecer, querés tomar decisiones en la vida y siempre terminás volviendo al mismo lugar? Sansón lo sabía. Miren, Sansón sabía esto. Lo que pasa es que Sansón pensó que nunca se le iban a cobrar. Él dijo, si tantas veces me escapé, una vez más. Ese es nuestro pensamiento, iglesia. Nosotros convivimos con ese pensamiento. Decimos una vez más y nunca más.
Yo sé que esta es la última. Yo sé que hoy no va a pasar. Yo sé que lo hago hoy, pero ok, basta. El otro día estamos en la misma situación. El otro día estamos en la misma situación. La mujer dice, mañana comienzo la dieta. No comienza la dieta. El hombre dice, este es mi último vino. El que fuma dice, esta es la última etiqueta que compro. La última. La termino y no fumo más. ¿Escuchaste alguna vez? Mi papá, que bueno, todavía fuma, siempre dice lo mismo. Tiene como 60 y algo años y dice lo mismo. Hay gente que dice, te voy a contar un chisme, pero para que oremos. Pero es la última, no te cuento más nada. Y el pecado se repite. El joven luchado en la pornografía dice, es la última vez que voy a mirar pornografía. Yo sé que nunca más voy a entrar a ese sitio de internet. El otro día le llegó un mensaje por WhatsApp con un video ahí haciendo un montón de cosas. Lo que pasa es que, mire, yo le voy a decir lo que yo pienso siendo un joven de 30 años. Teniendo tanto pecado como lo tiene usted y que todos los días tengo que presentarme delante de la presencia de Dios para ponerme a cuenta con Él. El problema de vivir en el pecado es que en algún momento ese pecado termina siendo nuestra amenaza más grande. ¿Me escuchan? El problema de vivir en el pecado es que hay un momento donde el mismo Espíritu Santo empieza a contritarse dentro de tu espíritu y vos ya no sentís culpa de nada. Y lo haces como por automático, tu mente se cauteriza. Parecería que tu mente es una ampolla espiritual. Y cada vez que vos te equivocabas al principio sentías culpa, pero hay un momento que vos te empezás a equivocar y ya no sentís culpa. Mire, cuando uno conoce a Jesús, todas las cosas le parecen malas. No sé si le pasa. Conoce a uno a Dios, a la presencia de Dios, y se te escapa un insulto y decís, me escapó. Pero cuando uno empieza a insultar nuevamente y se le forma en la boca una cloaca, dice, bueno, ¿cómo lo voy a insultar si aquel también de aquel pecado? Y nos empezamos a justificar. Y empezamos a buscar culpables de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y lo único que hay en nuestro corazón se llama pecado. Y el pecado lo único que está logrando es apartarnos de Dios. Hasta que un día terminaremos tan mal sintiéndonos culpables que terminaremos apartados del Señor. Mire, versículo 15 del mismo versículo capítulo 16. Sansón le dijo, porque Dalila era, como le dije yo, una profesional. Así que Dalila lo sentaba a Sansón en su rodilla y le tocaba el pelo. Y le decía, Sansón, contame el secreto. ¿Por qué sos tan fuerte, Sansón? Y Sansón la primera vez le dijo, si me agarran con 7 espinas, espigas, algo así, y me atan, entonces yo no me voy a poder mover y me van a poder matar. Así que Dalila le llamó a los filisteos y le dijo, yo tengo el secreto. Y vinieron y que Sansón se levantó con una furia terrible, los volteó a todos, los mató a todos y le dijeron, Dalila, no mentiste. Dalila era mentira lo que vos estabas diciendo. Así que una segunda vez, el último Dalila, mire, escuche, se pone mal, versículo 15, y dice, ahí está, dice, Dalila se lamentó, ¿cómo dices? Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, mire, el alma de Sansón fue reducida a mortal. Es la única vez, el único término bíblico de origen del pecado. Es la única vez que la Biblia va a decir que el pecado genera angustia, porque lo cansó, porque le sacó las fuerzas, porque lo desgastó. Versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo, porque soy apartado, porque tengo una misión para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Lo que está haciendo Sansón es decirle, yo sé que estoy en el lugar incorrecto, haciendo lo que no tengo que hacer, porque tengo un plan de parte de Dios. Vino Dalila que ella había descubierto todo su corazón. Dice, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón.
Los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en sus manos el dinero. Hizo ella que Sansón se durmiera entre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 huedejas de su cabeza. Entonces comenzó ella a afligirlo, pues su fuerza se había apartado y gritó de nuevo: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó en su sueño y pensó: esta vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado. Dalila lo manipula para que cuente su secreto. Es la única vez que la Biblia hace referencia a dos cosas. Lo primero, que fue reducida su alma a una mortal angustia. Y lo segundo, que Jehová se había apartado. La gran pregunta es: ¿por qué Sansón llegó hasta donde llegó? ¿Por qué llegó hasta ahí si él tenía un plan de Dios, un propósito de Dios? Simplemente por esto, porque él creyó que podía negociar con Dios. Y el problema que tenemos los cristianos hoy en el 2020, y cuando digo cristiano me estoy involucrando yo o te estoy involucrando a vos, es que nosotros pensamos que porque estemos bajo la ley, bajo la gracia, bajo la gracia y la misericordia, no sobre la ley, y pensemos que tenemos oportunidad de Dios, podemos hacer lo que queremos y olvidamos que el pecado nos sigue apartando de Dios y el pecado sigue siendo una barrera por lo cual Jesús tuvo que derribar, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando el tercer día para darnos vida eterna. Digo, pregunto, ¿por qué Sansón llegaste a donde llegaste? Simplemente por esto, porque Sansón pensó que Dios siempre estaría con él a pesar de su pecado. ¿Y sabes qué? Dios te ama tanto que si tiene que soltarte para que vos lo entiendas, Él lo va a hacer. A veces decimos: Dios me ama, siempre está conmigo, aunque hace 4 meses que estoy en este pecado. Y Dios te ama tanto que en realidad, por amor, si tienes que soltarte para que te des cuenta, Él lo va a hacer. 3 cosas rápidas que hace el pecado. Mire, no tengo más tiempo. Número 1, el pecado siempre nos lleva más lejos de lo que pensábamos ir. Repito, el pecado siempre nos lleva más lejos de lo que pensábamos. Sansón dijo: esta vez me escaparé como siempre. No, Sansón, esa fue la última. ¿Sabe cómo terminó Sansón? Lo tomaron y arrancaron los ojos. Lo encadenaron. Y la Biblia dice que también es la única vez que usa ese término, que para los filisteos Sansón fue un juguete. Jugaban con él. Jugaban con el grandote de fuerza descomunal. Ahora era un tiernito, debilucho y peladito. Sansón dijo: me libraré, pero esa vez no pudo librarse. Lo segundo que hace el pecado es que siempre nos atrapa más tiempo del que pensábamos estar. No es la única vez. Llevan 10 años. Y se transformó en una atadura espiritual. Y, Luca, ¿puedo venir a mi casa? Porque se me mueven las cosas. ¿Sabes por qué se te mueven las cosas? Dígalo conmigo. Porque hay pecado. ¿Sabes por qué vos querés avanzar en la vida y algo te frena? Porque hay pecado, se llama maldición. Porque hay una costumbre, hay un hábito repetitivo de pecado y de pecado. Yo te lo repito porque yo estuve ahí, yo he pasado por esa estación en la vida. Yo también quise negociar con Dios. Creo que tengo la autoridad para predicarte este tema porque sé lo que es estar ahí y creer que con Dios podemos negociarlo. Pero de repente hay algo que te hace ver que nunca podremos negociar con Dios y con el pecado en el mismo momento. Por eso es que el pecado siempre nos atrapa más tiempo del que pensábamos estar. Porque algunos dicen: no, yo sé a los 15 años que un cigarrillo no me hace nada. A los 5 años soy adicto a la cocaína. Y dice: yo no sé cómo comenzó esto. No sé si sabes, porque vos pensaste que lo podías manejar. Nuestros jóvenes que tenemos en la catedral, siempre les enseñamos: tengan cuidado porque hay cosas que vos pensás que la vas a poder manejar, pero que nunca la vas a poder manejar. Hablaba el otro día con alguien, me sorprendía, yo vivo en Nueva Córdoba, y me sorprendía de la historia del jovencito Blas Correa, ¿no vieron? Que falleció hace poquito, que lo mataron en un auto. Un joven de 17 años con un futuro extraordinario. De una familia de bien, de una familia adinerada, un chico estudiando en el colegio San José, un buen colegio en Córdoba. Que a la 1 de la mañana, rompiendo una cuarentena,
venía desde un lugar allá por la Cruz Roja. Y pasó un control policial. Y en los momentos que pasó el control policial, se escaparon en el auto y la policía, no voy a entrar en eso, pero por algún motivo correcto o incorrecto disparan y matan a un joven de 17 años, con un futuro extraordinario. La gran pregunta es: ¿por qué pasan estas cosas? Porque el pecado funciona así. Porque no debería estar ahí. Y porque el diablo, la primera es gratis, la segunda te la cobra. Tercero, el pecado siempre cuesta más de lo que pensábamos pagar. ¿Saben por qué se destruye la familia hoy? Porque el viejo de 40 se cansó de la mujer y buscó una de 20. ¿Saben por qué se destruye la familia hoy? Porque en vez de cuidar lo primero que Dios nos dio, lo dejamos al último para cuidar cosas que no tienen tanto valor. El pecado siempre costará más de lo que estaba dispuesto a pagar. Mire, para Sansón, el hombre fuerte se transformó en el hombre débil. El hombre de la visión de Dios terminó ciego. El libertador terminó siendo preso. El hombre que jugaba terminó siendo juguete de los otros. El engañador terminó engañado. Mire, y el pueblo de Israel siguió esclavo 100 años más hasta que vino un tal David. Pastor, ¿será caro jugar con el pecado? Pastor, ¿será caro permanecer en un pecado que no le agrada a Dios? Pastor, ¿tengo que salir de la iglesia siendo perfecto? No, tranquilo. Vas a salir de la iglesia y vas a cometer un error en la esquina, pero siempre podrás correr al trono de Dios. Y Dios me ha venido hablando esta semana. Primeramente porque la palabra, ¿a quién le habla? A quien la predica. Y lo segundo, le habla a su pueblo. Y Dios me habló y me dijo: necesito, Maxi, que lleves a la catedral a un tiempo de arrepentimiento como nunca antes. No habrá posibilidades de abrazar lo que Dios tenga para esta iglesia y de purificarnos y limpiarnos y ser una iglesia sin mancha si seguimos negociando con lo que Dios ya decidió no negociar más. El precio más alto por tu vida lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Lo que tenés que hacer hoy, lo que tenemos que hacer hoy es entregar todos nuestros hábitos pecaminosos, todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que repetimos constantemente que no le agrada a Dios, exponerlo a Cristo, rendirlo a los pies del Señor, porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y alguno dirá: pastor, ¿qué quiere decir? Que tengo que salir con un megáfono y empezar a gritar: quiero decir a todos que soy pecador porque hice esto, esto y esto. No. Tenés que presentarte delante de Dios y decirle: Señor, esta vez voy en serio. Esta vez, Señor, te entrego mi vida de verdad. Esta vez quiero cambiar, no quiero que mi testimonio se afecte. Y si mi testimonio está afectado, me llevará un tiempo remediar mi testimonio, pero todavía estoy a tiempo. Mientras haya vida, dice el dicho, hay esperanza. Señor, quiero volver a ser confiable, quiero que la gente sepa que tengo una sola palabra. No quiero decir algo hoy y mañana otra cosa, quiero caminar en tu verdad. Quiero servirte, Señor, pero no quiero servirte a medias. No quiero servirte y a media hora tener que pedir perdón por el pecado que hice hace un ratito. No quiero servirte, pero luego que ese pecado me descalifique y me tenga que andar escondiendo, que no me vea el pastor, que no me vea el líder, porque me va a preguntar cómo estoy y sabe que tiene pecado. Porque así siempre cuando hacemos algo mal y alguien nos mira, uno por dentro dice: se dio cuenta. Y piensa que va a venir y te va a decir: vos, anoche a las 12 de la noche, en tu habitación. Y empezás a pensar, te empezás a perseguir. Y Dios no es así. Quizás con algunos lo pueda llegar a ser así, porque Dios tiene su forma, pero la mayoría de las veces el Señor te da la oportunidad a vos que vos vayas a su presencia y te rindas y cambies tus hábitos. Dios no anda avergonzando a nadie, Dios ama a sus hijos. Pero qué bueno sería esta mañana, me quedan 15 minutos, termina 2:15, qué bueno sería esta mañana que usted diga: yo necesito entregarle mi pecado al Señor. Yo necesito cambiar. No quiero ser de aquellos que viven una vida de pecado. Quiero ser de aquellos que, aunque cometo errores, pueda agradar a Dios todos los días de mi vida. ¿Cuál es la consecuencia de esto?
Mire, diga conmigo, arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta. El arrepentimiento es el inicio. ¿Cómo hace una persona para...? Porque surge esto. El pastor puede venir a mi casa a orar porque se me mueven las cosas. Ok, vamos a tu casa. Pero si igual otro día vos seguís en el pecado, habitando en ese pecado y permaneciendo, ahora no se te va a mover las copas. Ahora se te va a mover toda la estantería, la casa, la cama se te va a levantar. Y yo, ¿por qué, pastor? Porque el diablo sabe que cuando va alguien y toma autoridad y lo echa fuera, si la persona persiste en ese pecado, el diablo va o el demonio va, busca 7 demonios peores y se instala en ese lugar donde vuelve a seguir dando lugar. ¿Sabía eso? Entonces viene alguien y te presenta el evangelio y te dice, pero si vos esta mañana te rendís al Señor y entregas tu corazón y le decís, Señor, yo te acepto en mi vida, perdona mis pecados, limpia mi corazón. El hijo pródigo dijo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. David dijo, Señor, purifícame y seré más blanco que la nieve. Límpiame. Por eso el arrepentimiento siempre será el camino para los hijos de Dios, para comenzar un tiempo nuevo, un tiempo de oportunidades, para ser usado por Dios, pero no solamente usado, sino ser un siervo aprobado por Dios. Por eso el camino del arrepentimiento es lo que necesitamos todos en la catedral en esta mañana. Decirle, Señor, yo me arrepiento. Había un coro viejo, pueden subir la música, por eso. Había un viejo coro, viejo tanto como yo, pero hay gente más grande que yo, pero había un coro que decía, yo me rindo a Él, ¿se acuerdan? Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Iglesia, para los últimos tiempos necesitamos vivir en el camino del arrepentimiento. Qué bueno sería esta mañana que sin que nadie te toque, te imponga mano, te ore, te baje un calor, un frío, vos puedas mirar tu corazón, darte cuenta que hay que rendirle a Dios en esta mañana y decirle, Señor, hoy mismo yo te entrego mi vida, pero esta vez, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, no quiero volver a donde yo sé que yo tengo que estar. Porque si el pecado me va a hacer daño, el pecado no solamente te lastima a vos, Señor. El pecado no solamente me lastima a mí, sino que el pecado inevitablemente lastimará a la gente que tengo a mi alrededor. Y antes de lastimarte a vos, Señor, porque entregaste a tu Hijo por mí, antes de lastimar a la gente que está a mi alrededor y antes de lastimar mi propio corazón, Señor, en esta mañana yo quiero entregarte mi vida y mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados, me rindo, Señor, a ti. Vuelvo a mirar la cruz como el lugar a donde sé que todo puede volver a comenzar. Señor, si lo hiciste un día cuando yo era un ignorante, hoy que estoy consciente de que el pecado me hace daño, yo lo rindo a esa cruz bendita y empiezo a caminar en lo que se llama un camino de santidad. Pastor, ¿es fácil? No sé, me cuesta como a vos. Pero sí hay algo seguro. El Espíritu Santo de Dios te dará la fuerza y te dará la integridad y te dará el poder, te va a empoderar para que todos los días batalles contra el pecado que sea y pueda venir el Señor pronto a buscarte y vos puedas decir, Señor, estoy listo para tu venida. No me hace falta arrepentirme al último segundito para ver si entro al cielo ahí más o menos de escondido, sino que podamos decir, estoy listo para que mi Señor venga. Y yo estoy preparado porque me he arrepentido de mis pecados, he cortado con los pecados permanentes, no estoy viviendo como un Sansón o como un Sansón, sino que estoy viviendo para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer pie rápido. Se me fue el tiempo. Allá donde están, cierra tus ojos. Donde está decirle, Señor, yo te necesito. Así con los ojos cerrados. Cuando uno predica un mensaje como este, tiene dos fuentes de autoridad para predicarlo. Lo primero es la palabra de Dios, siempre será la fuente de autoridad más importante. Pero la segunda fuente de autoridad es la misma persona que lucha contra el pecado tanto como luchas vos.
y que pueda entenderte en todas tus luchas, porque tenemos en común a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es que necesitamos a Jesús para vencer el pecado que Él ya venció. Porque cuando yo voy con el pecado o contra el pecado con mi fuerza, el pecado me gana. Cuando yo intento pelear contra el pecado con mi fuerza, con mi injundia, con mi gana, yo termino siendo vencido. Pero cuando yo lucho contra el pecado con el poder del Espíritu Santo y con la ayuda de Jesús, aquel que fue tentado en todo pero ha vencido, entonces yo sé que no hay pecado que no pueda derrotar, que no hay pecado que no pueda cortar, que no hay atadura que no pueda romper. Pero en esta mañana, mientras yo predicaba, yo sé que mucho Dios le estaba apretando el corazón y Dios le estaba mostrando que hay cosas que hay que soltar, que hay cosas que hay que dejar. Quizás, hermano, tanto vos como yo nos podamos presentar delante de Dios esta mañana con pecado, con actos repetitivos de pecado. Señor, yo he estado esta mañana meditando en mi corazón. Decirle al Señor, habla con Él. A los que tienen una cloaca en la boca, ya es momento que dejen de insultar. El Espíritu Santo puede darte un nuevo léxico. Lee la palabra para cambiar tu vocabulario. Vas a ver cómo dejar de insultar. No, lo que pasa es que yo me enojo y soy bravo. No, no te escondas a través del enojo. No. El que esté en algún vicio, en el cigarrillo, en la droga, en el alcohol, en la pornografía, en la masturbación, en el chisme. No te escondas en, no, lo que vos supieras, lo que yo viví. Mirá, Dios no va a justificar tu pecado por lo que viviste. El Señor murió para que venzas ese pecado. Así que en esta mañana vos podés hacer un pacto con Dios y decirle, Señor, yo pacto contigo en esta mañana. Yo voy a pelear y voy a soltar esto. Y en esta mañana, Espíritu Santo, yo renuncio a todo pecado. Yo renuncio a todo lo que me hace mal. Aquellos que han estado enojados, tristes, angustiados, depresivos. Aquellos que tienen problemas espirituales en la casa, que no pueden dormir de noche, que se devuelven las cosas. Capaz que hay pecado por ahí en el corazón. Capaz que hay una raíz de amargura, capaz que hay un dolor interno. Y esta es la mañana para decirle, Señor, yo suelto todo lo que me hace mal y abrazo tu amor y tu paz. Cualquier pecado, Señor, el pecado sexual, el pecado en la mente, no sé, Señor, tantas cosas por ahí. Tantas cosas pasan por la mente de cualquier ser humano, pero en esta mañana, Señor, rendimos a ti, queremos un tiempo de santificación. Padre, yo me arrepiento de mi pecado. Suelto mi pecado en esta mañana. Señor, yo confieso y anímese ahí atrás del barbijo en voz baja. Yo lo tuve que hacer estos días, lo tuve que hacer esta mañana cuando me preparaba. Animate a decirle al Señor el pecado con nombre y apellido. Que no lo escuche nadie, solamente vos con el Espíritu Santo. Pero decirle ahí en tu interior, Señor, yo suelto este pecado. Yo renuncio a este pecado. No hace falta que nadie te imponga la mano, no hace falta que haya una manifestación de nada. Es solamente que vos te entregues a Dios y que se vaya de esta mañana sin una carga. Y le digas, Señor, estoy listo para un nuevo tiempo. Que cuando vos vengas, Señor, vos te agrades de tu Hijo. Porque la palabra de Dios dice, termino con esto. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, ¿hallará fe en la tierra? El problema es que el pecado mata tu fe. El problema del pecado es que merma tu fe.